ejemplo, con mis abuelos. Entonces, con las caídas, por ejemplo, es súper importante verificar cuánto, o sea, las fracturas son una cosa del día a día y muchas veces no tenemos la sensación o el impacto que puede tener en la vida de las personas. Es por eso que les traigo aquí unos datos. Por ejemplo, la distribución de fracturas por grupo etario, como les comentaba, las personas mayores son aquellas que sufren más de fracturas, dado la densidad del hueso que va a ir cambiando acorde a la edad. Eh, Podemos ver aquí simplemente que, por ejemplo, adultos mayores a 80 años representan más del 30% de las fracturas a nivel mundial. Pero igual, de todas maneras, pacientes mayores o personas mayores de 50 años, que ya es bastante, ya son, o sea, son bastante jóvenes todavía, representan un porcentaje importante. Esto se convierte, o sea, ustedes lo pueden ver en porcentajes, pero son millones y millones y millones y miles de millones de personas que sufren a lo largo de cada año una fractura. Una fractura que va a ser tratada con alguna fijación externa o interna. Esta fijación va a pasar por un diseño en la cual va a pasar por un ingeniero biomédico o va a pasar también por la decisión del médico como tal para poder identificar qué sujeción es la más óptima. Ahora, si bien en el mercado ya existen sujeciones, disculpen para que me puedan ver, disculpen. Si bien en el mercado ya existen sujeciones que pueden, o sea, ya poder aplicarse de manera comercial, créanme que un cambio diminuto en la eficiencia de lo que es un sistema, por ejemplo, hacerlo más ligero, hacerlo más ergonómico, hacerlo mucho más resistente, créanme que realmente hace el cambio y hablando de millones de personas, esto puede ser una gran oportunidad también o sea, para nosotros que quisiéramos desarrollar algún tipo de solución para estos pacientes, ¿no? Es así que, como les comentaba, por ejemplo, cada año se registran 37 millones de fracturas, que son aproximadamente 70 fracturas por cada minuto. Entonces, imaginemos todos los minutos que dura esta clase. Entonces, vayan contando cuántas fracturas van a haber solo en lo que se va de esta clase, cuántas fracturas hay mientras duermen. Entonces, es súper importante tener en cuenta el problema más grande que existe y por eso les he traído estas cifras, ¿no? Ahora, también es importante saber dónde se colocan estas fracturas, o sea, dónde se suceden estas fracturas. En muchos casos son en la cadera. La cadera es el lugar más preponderante para lo que es las fracturas en general. La columna vertebral, el húmero proximal, la muñeca, muchas de estas son por caídas o por lo mismo que les dije, porque son adultos mayores que normalmente ya solo por probabilidad sí o sí van a caerse en algún momento. Y estas, al estar mucho más débiles sus estructuras óseas, van a tener que, o van a pasar por una fractura. Muchas de estas fracturas lo que hacen es limitar la movilidad del paciente. Si es un paciente mayor, se complica aún más, dado que la comorbilidad, o sea, el movimiento que pueda realizar el paciente es muy, muy importante para que pueda recuperarse. Sin embargo, al ser un paciente mayor, esto tiende a que se atrofien mucho más rápido los músculos y pueda perder esta movilidad y por lo tanto generar como que un círculo vicioso que no permita una recuperación eficiente. Otra cosa importante es lo que es la diferencia por sexo. En muchos casos, las mujeres son las más afectadas. En este caso, son el 65% aproximadamente. Esto resalta el hecho de que, bueno, las mujeres también tienen un sistema hormonal diferente, en el cual, a medida de los años, más que nada en etapas menopáusicas, pierden o hay una gran variación de lo que es o sea, la liberación de hormonas que afectan directamente en lo que es la densidad ósea. Entonces, por eso también se pasa esto, ¿no? Sin embargo, en hombres también no es algo bajo, es el 35%. Bueno, y podemos concluir algo, ¿no? Las fracturas por fragilidad se concentran en adultos mayores, afectan principalmente a lo que es cadera y columna, con un mayor impacto en mujeres. Entonces, esto es súper importante tener en claro al desarrollar cualquier tipo de solución. Es importante
verificar la problemática. Y aquí vemos que es una problemática inmensa. Entonces, eso es súper, súper resaltante. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es como tal entender cómo funcionan las fracturas. Me comentan si se puede ver, me comentan si todo está ok. Si es que vaya como que haciendo suma una parte, me parece súper bien. Bueno, la fijación de fracturas es súper importante, como les mencioné. Hay una fijación externa, hay una fijación interna. Va a depender mucho de lo que es el tipo de fractura. Y vamos a ver ahora cuál es la finalidad principal, que es la estabilización y la consolidación de las fracturas. ¿A qué me refiero con esto? Estos tienen un objetivo clínico. ¿Cuál es? Es la consolidación rápida de esta fractura. Es o sea, la ausencia de deformación significativa, o sea, que el hueso pueda regenerarse de manera idéntica o como previamente ha estado, ¿no? En ancianos, como les comenté, es mucho más clave porque la movilización rápida o sea, es vital porque si no, no se pueden generarse distrofias por el reposo en cama nada más, ¿no? Muchas veces los ancianos ya una vez ocasionada fractura ya no vuelven a poder caminar por este motivo, ¿no? Y a pesar de que el hueso se haya podido regenerar, los músculos ya se han atrofiado, entonces no van a poder hacer el movimiento o hacen un movimiento muy limitado. Esto yo lo he vivido en carne propia, así que es muy, muy real. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Recuperar el nivel de función previo a la fractura. Si se trata de una persona joven, tenemos muy buena posibilidad de hacer esto. Si se trata de una persona mayor, va bajando esta posibilidad. Sin embargo, el objetivo es el mismo, recuperar el nivel de función previo a la fractura. Bueno, ¿cuáles son los pasos para lograr esto? Tenemos uno, lo que es la estabilización de la fractura. Estabilizar la fractura es súper vital para poder evitar el movimiento y la consolidación, o sea, y que se consolide el hueso en una situación dada, o sea, en una situación fija, en un lugar determinado. Esto depende mucho de la ubicación, como les comenté, diferentes lugares donde se coloca una fractura, el tipo de fractura, hay diferentes tipos de fracturas, las fuerzas musculares adyacentes a esta fractura, por ejemplo, si es una fractura de fémur, ahí tenemos lo que son los cuádriceps o entre otros músculos que están asociados. Tenemos lo que es la restricción de tejidos blandos, por ejemplo, cuando hay una fractura, el médico o el cirujano debería tener mucho cuidado o siempre tiene mucho cuidado con lo que es cortar la mínima cantidad o dañar la mínima cantidad de tejidos blandos para que esto pueda favorecer lo que es la recuperación de esta fractura y también la recuperación de la funcionalidad. Por ejemplo, hay que tiene mucho cuidado con lo que son específicamente los ligamentos y las fascias, que son básicamente tipo unos tendones que van a mover el hueso o las articulaciones en lugares determinados, en ejes determinados, en ángulos determinados. Entonces es súper importante que estas guías anatómicas no se toquen, ¿no? Ahora hay casos diferentes, hay casos simples y hay casos complejos. Entre los casos simples, por ejemplo, se da cuando se tiene una fractura muy leve, lo que conlleva un tratamiento simple. Por ejemplo, un cabestrillo, que es lo que ven allí en la imagen, es algo muy utilizado y que realmente se usa bastante. Y créanme que solo en este tipo de soluciones hay una amplia oportunidad de desarrollo, hay una amplia oportunidad de mejora, que gracias a lo que es el ámbito computacional podemos desarrollarlo sin gastar nada, ¿no? Hacer pruebas y hacer modelamientos y simulaciones sin necesidad de estar, o sea, gastando mucho dinero en lo que es, por ejemplo, un ensayo clínico, que posteriormente sí se puede realizar si te aprueban la idea. El yeso también es súper importante, es algo que todos hemos conocido en algún momento cuando hay algún mal movimiento o algo así, pero sí, igual entra dentro de las fracturas simples. Esto lo que trata es inmovilizar esta parte de la sección que ha sido afectada para que el hueso o las células que se encuentran allí, osteoblastos, los osteoclastos, puedan regenerar de manera óptima lo que es el hueso. Este tipo de fracturas no necesitan una fijación interna, dado que simplemente el cuerpo puede regenerarlo de manera autónoma. Son soluciones poco invasivas, como se pueden dar cuenta.
Y ahora existen lo que son las fracturas complejas. Las fracturas complejas, por otro lado, sí necesitan de una intervención quirúrgica, necesitan de un dispositivo de fijación. Esto teniendo en cuenta, como les había comentado previamente, las fuerzas musculares circundantes y la restricción de tejidos blandos, que también van a limitar qué tanto puede, ¿cómo se llama? O sea, dónde puedes poner, por ejemplo, la fijación. Es súper importante. Y aquí tiene mucha importancia lo que es el modelamiento. Hay muchas fijaciones, o de hecho casi la gran mayoría de fijaciones son fijaciones de por vida. Son fijaciones que obviamente uno no quiere que lo estén abriendo y cerrando a cada rato, ¿no? Que lo estén, o sea, metiendo en operaciones quirúrgicas cada 2 por 3, sino que es súper importante que sea algo fijo y funcional, que te permita dar todo lo que te queda de vida al menos. Entonces, un material que pueda soportar este tipo de fracturas o este tipo de sujeciones es súper vital analizarlo mediante un análisis de esfuerzos, un análisis mecánico, que va a permitir simular las diferentes fuerzas, diferentes estrés que puede estar sometido a esta fijación, entre otros. Entonces, podemos concluir algo también de aquí, que la relación entre la carga y las fuerzas a las que está sometido un dispositivo influye en la consolidación de la fractura y la supervivencia del dispositivo. Ahora vamos a ver un ejemplo, un caso real que va a reforzar este punto, pero quisiera recalcar lo que es, lo que es cargas y fuerzas. Las cargas van a ser, recordemos que nosotros estamos en constante movimiento, así que pues, se van a tratar de cargas cíclicas. Las cargas cíclicas son aquellas que son repetitivas, pues, por ciclos. Entonces, cada vez que haces el mismo movimiento es un ciclo más, un ciclo más, un ciclo más. Veanlo como un puente en el cual pasa un coche y es un ciclo. Pasa otro coche y es otro ciclo. Y así imagínense la infinidad de autos que pasan a través de todo un día, a través de todo un mes, a través de todo un año. Entonces, esa misma fuerza o la misma, con el mismo concepto mecánico que se utiliza para construir, por ejemplo, los puentes, es el mismo concepto que deberían utilizarse o deberías tenerse en cuenta para construir lo que son o diseñar lo que son este tipo de fijaciones internas que van a soportar toda la vida del paciente, ¿no? Entonces, es súper importante que estas no fallen. Y esto, también dependiendo de cómo ya se haya diseñado, va a influir sobre la consolidación de la fractura y la de supervivencia del dispositivo. Entonces, quisiera saber si tienen alguna duda hasta allí, antes de pasar con un caso interesante. ¿O todo ok? Porfis, me dicen. Un check, porfis, si todo está ok. Chévere, gracias chicos. Entonces, vamos a pasar por el caso. Este es un caso que realmente me llamó mucho la atención. Bueno, ahí hay una pregunta de Luis Alberto. ¿Cómo haces los análisis de carga? Nos consulta. Los análisis de carga se pueden realizar de dos maneras. Un análisis como tal analítico, en el cual se hace lo que es la simulación de esfuerzos. Estos esfuerzos obviamente son bajo modelos optimizados, por así decirlo. Los modelos optimizados, si bien suena como una palabra un poco más como que compleja, realmente es un modelo sencillo. O sea, es un modelo real del cuerpo humano que puede tener 1000 tendones, 1000 ligamentos, 1000 músculos, etcétera, que vas a separarlos lo que son segmentos y vas a poder hacer lo que es el reemplazo por vectores de fuerza en los cuales vas a poder analizar. Por ejemplo, eso sí se ve bastante para algo simple. Sin embargo, cuando quieres desarrollar lo que es un dispositivo como tal, no se ve, no se hace manualmente, ¿no? Los cálculos, sino como comentan allí, se utiliza lo que es el software para lo que es el análisis de cargas. En este caso, nosotros, bueno, en específico, al final de la clase vamos a ver un caso específicamente de eso, con Consol y ANSYS, que es lo, bueno, desde mi punto, lo más usado y lo más cómodo para poder hacer este tipo de cargas. También hay diversos softwares, pero estos utilizan lo que es elementos finitos para hacer el análisis mecánico y la concentración de esfuerzos en un punto. Entonces, bueno, ¿me comentas ahí si quedó todo claro? Alberto, creo que era. Sí, Luis Alberto. Entonces, vamos a pasar con el caso. El caso es un caso bastante interesante para mí porque utiliza una tecnología que muchas veces puedes decir,
O sea, cómo realmente puede ayudar esto en lo que es una fractura, ¿no? Muchas veces utiliza esta tecnología, por ejemplo, para lo que son ecografías. El ultrasonido es una tecnología ampliamente utilizada y ya conocida hace muchísimos años, pero que ahora actualmente se utiliza también para lo que es la consolidación de fracturas. Les voy a pasar el caso. Por ejemplo, este caso es una mujer de 40 años, ha tenido una fractura tibioperonea izquierda, tratada con fijación externa, es decir, con una fijación que no va a estar con ella toda la vida, simplemente es solo por el momento, para que pueda fijar los huesos en el lugar donde estén y pueda acelerar lo que es la recuperación. Sin embargo, esta fijación externa se complementó con el uso de ultrasonido pulsado de baja intensidad. Esto, gracias, logró o tuvo una consecuencia bastante importante, ya que se tuvo una consolidación temprana en 2 meses, o sea, es decir, que en 2 meses ya se veía que se estaba regenerando lo que es el hueso, y tuvo una consolidación completa en solo 4 meses para poder, o sea, que ya el hueso ya estaba totalmente consolidado. Entonces, esto es son plazos mucho menores a los convencionales que podrían, o sea, que uno diría el por qué, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia del ultrasonido respecto a lo que es una consolidación de fractura, por ejemplo? Entonces, aquí les voy a mostrar una foto y aquí sí quisiera que me puedan ayudar dándome algunas hipótesis del por qué podría pasar esto. Entonces, los escucho, no sé si Mateo ahí me puedes ayudar un poquito para poder darles el pase, o también puedan dejar algún comentario, así que sí, una o dos personas a lo mucho para no tardar no que no tarde demasiado este tema. ¿Me comentan si alguien sabe más o menos el por qué puede pasar esto? ¿O alguna vez escucharon? Pueden levantar la mano, por favor. Bueno, Michael nos dice ahí, el ultrasonido a ciertas frecuencias puede causar la excitación de las células, promoviendo la regeneración rápida. Ya van por ahí. Sirve para regenerar tejido, pero ¿cómo? ¿Cómo podrías? O sea, ¿qué pasa internamente? ¿Alguien tiene alguna idea? Ajá, muy bien. Es una tecnología que ya se comprobó y es utilizada en otros ámbitos. Como ejemplo, ahí dice tratamientos dentales, es verdad. Ya, sí. Entonces, bueno, les voy a explicar a detalle como cuál es qué es lo que pasa. Ah, mira, justo, Paco, a ver, coméntanos. No sé si le puedes dar ahí el pase, Mateo. Sí, claro. Ahorita le activo el micro. Gracias. Paco, ¿estás ahí o lo pusiste por error? Si no, para explicarlo así rápidamente. Eh, sí, puedes volver a levantar la mano, por favor, para poder activarte, si no, por el chat a lo mejor. Creo que fue por error. Entonces voy a explicar. Lo que pasa es esto. La radiación acústica de alta, o sea, lo que es el ultrasonido como tal, es una radiación acústica de alta frecuencia superior a la audición humana, o sea que nosotros no la vamos a poder detectar. Estas ondas generan lo que es una presión, una tensión, que se convierten o se traducen en fuerzas micromecánicas que van a estimular a las células óseas para poder lo que es consolidar mucho más rápido. Como decían allí por los comentarios, es una manera en la cual se activan a las células, eh, dado que éstas responden más que nada a los huesos o las células óseas, a lo que son fuerzas mecánicas. Si hay una fuerza mecánica, esta estimula o funciona de estímulo para que éstas puedan dividirse o los osteoclastos puedan retirar mucho más rápido lo que son las células muertas y formar nuevo hueso. Entonces, las propiedades mecánicas se ven muy influenciadas en torno a lo que es, bueno, específicamente estas células, a su entorno o sus fuerzas mecánicas extracelulares. Entonces, es súper importante, por eso, por ejemplo, caminar
siempre estar haciendo algún deporte de esfuerzo, de fuerza, que haga que tus huesos se vayan reforzando y no se hagan mucho más débiles. Entonces, dado que el paciente un paciente recién fracturado no le puede decir camina o o haz algún ejercicio, porque obviamente tiene que estar en reposo, el ultrasonido es una óptima solución o una óptima alternativa que permite simular estos esfuerzos y van a hacer que las células puedan tener este tipo de activación sin necesidad de realizar alguna actividad física, ¿no? Sin embargo, algo postoperatorio es súper importante, igual realizar algún movimiento constante. Entonces, allí les quedó claro el por qué pasa. ¿Tienen alguna duda? ¿Está todo ok? Perfecto. Entonces, pasamos a las otras cosas, a los factores quirúrgicos. Los factores quirúrgicos son factores que van a influir mucho sobre lo que es o sea, cómo va o qué es lo que lleva a decidir qué material se usa, dónde se coloca, a qué esfuerzos puede estar sometido mi fijación interna, cuáles son los métodos que voy a utilizar, según dónde esté la fractura, qué fijación voy a poner, la edad del paciente. Entonces vamos a revisar rápidamente, punto por punto, qué van a influir sobre lo que es la decisión quirúrgica sobre el paciente. A ver, y esto se utiliza bastante en lo que es la preparación quirúrgica preoperatoria, es que es súper vital para lo que es el éxito de una operación. Y vamos a darle un pequeño zoom para que puedan ver todos. Por ejemplo, los métodos de fijación. Es súper importante saber esto, dado que cada material o cada tipo de dispositivo va a tener una diferente carga mecánica. Les comento así o sea, los conceptos mecánicos básicos, como son la tensión, que es básicamente cuando, a ver, déjenme ver, que tengo algo por acá. Por ejemplo, cuando algo está jalándose entre sí, esto es tensión. La flexión, cuando intentas hacer lo que es el movimiento hacia arriba, o sea, como querer doblarlo. La torsión, cuando haces un movimiento cizallante de manera giratoria. Y las cíclicas, que es el puente que les estaba comentando, cuando hay un movimiento constante, puede ser un movimiento ínfimo, puede ser un movimiento muy débil, pero si es cíclico, tiene mucha importancia. Y en el cuerpo humano, específicamente, es de vital importancia tener esto en cuenta. La configuración ósea. Un médico, ¿cómo puede practicar o cómo se puede simular la configuración ósea? Al referirme a configuración ósea me refiero a cómo está conformado lo que es el tejido, la anatomía, etcétera. Para eso se utiliza bastante lo que es huesos de cadáver. Sobre estos huesos se utiliza bastante o se puede conocer bastante lo que es la conformación, por ejemplo, de los nervios o la conformación de los ligamentos exactos para poder cuando se pueda hacer lo que es la fijación, se tenga en cuenta el lugar o la localización de estos puntos clave que tienes que evitar, que como ya les había mencionado, son puntos como tejidos que tienes que conservar. Mientras más tejidos conserves, más rápido va a curarse y mejor va a ser la recuperación de funcionalidad. También hay simuladores artificiales. Dentro de estos simuladores, por ejemplo, hay polímeros, hay lo que es el caucho de poliuretano, por ejemplo, la espuma de poliuretano, para simular lo que es hueso trabecular, o hueso cortical, también hay otros materiales. Entonces se hacen como que huesos falsos o simuladores de huesos en los cuales se van a colocar un ensayo de lo que es la fijación y verificar si soporta o qué tanto daño puede hacer a esto, ¿no? Esto es súper importante. La exposición, que es lo que les comentaba sobre los huesos de cadáver, los tejidos que se conserven van a tener mucha importancia en lo que es la reparación biológica. Y esto también tiene bastante que ver lo que es la vascularización. La vascularización es la cantidad de flujo sanguíneo, la cantidad de vasos sanguíneos que van a estar proveyendo constantemente nutrientes, oxígeno a las diferentes células que van a estar en este proceso de recuperación. Entonces, mientras mayor sea la vascularización, obviamente, más rápido va a ser la recuperación. Y esto tiene que ver mucho con lo que es la exposición de la fractura. El método informático, que es algo en lo que nos vamos a basar muy profundamente y es lo que realmente nosotros queremos hacer,
que es la evaluación informática, que es mediante elementos finitos principalmente, que esto es muy importante, que ya dado que no se puede obtener esta data a partir de lo que es, por ejemplo, el hueso de cadáver o los simuladores artificiales. Incluso hay prótesis instrumentadas que no permiten conocer lo que es los esfuerzos internos que funcionan sobre el hueso. Puedes conocer, sí, los esfuerzos externos, incluso en un papel o con una hoja, pero no puedes conocer los esfuerzos internos que existen dentro de lo que es un hueso, por ejemplo, o una fractura, dado que estos esfuerzos internos son múltiples, son totalmente, en muchos casos, aleatorios, en los cuales existen una cantidad enorme de variables que realmente son casi muy complejas de analizar. Y por eso existe lo que es elementos finitos. Esto se puede aterrizar analizar lo que son métodos de fijación y el diseño de dispositivos para validarlos y verificar que no existe algún tipo de esfuerzo interno que vaya a concentrar algún esfuerzo en un punto específico y pueda provocar el fallo en nuestras prótesis, ¿no? El ensayo clínico es súper importante para lo que es la validación de algún método de fijación. Por ejemplo, aquí se tiene que tener en cuenta una cantidad de pacientes, un seguimiento adecuado, una cantidad de variables limitada, mientras menos variables mejor, y un resultado significativamente estadístico. Esto me refiero a que un ensayo clínico tiene que contar, o sea, el resultado que tiene que dar va a depender mucho de lo que se vea estadísticamente hablando, si hay algo significativo o no. Ahora, dado un ensayo clínico es bastante caro. Es un ensayo o un método en el cual se valida una solución, pero que con pacientes en los cuales tienes que pagarles, o sea, en muchos casos tienes que pagar su movilidad, su alimentación, etcétera. Tienes que pagar también a la empresa que vaya a darte el apoyo, tienes que pagar comités de ética, entre muchos otros, para poder hacerlo. Por eso yo recomiendo bastante primero validar bien lo que es mediante método informático y no gastar todavía estos recursos para hacerlo mucho más eficientes. Entonces, no sé si tienen alguna duda hasta aquí. Vamos a pasar con lo que son los materiales, que es una parte muy importante y una de mis partes favoritas. Bueno, los materiales, hay diferentes materiales usados en lo que son las fijaciones. Entre los principales están los metales. Por ejemplo, los más usados son acero inoxidable, aleación de titanio, aleación de cobalto, cromo, entre muchas otras aleaciones de metales diversos, que son en muchos casos bioinertes. No significa que son biocompatibles, sino que son bioinertes. Por ejemplo, en el caso del titanio sí es ambos, ¿no? Biocompatible y bioinerte. Pero bioinerte significa que el material no va a reaccionar con ningún tipo de organismo o va a poder proliferar lo que es, por ejemplo, el crecimiento de bacterias, pero tampoco va a generar lo que es el crecimiento de hueso. Entonces, en muchos casos se tiene lo que es el revestimiento de este tipo de prótesis con hidroxiapatita, que son células óseas. Bueno, no son células óseas, son minerales óseos que van a proliferar o van a mejorar la cantidad de crecimiento óseo, ¿no? Lo van a volver más biocompatible, por así decirlo. Esto tiene diferentes características mecánicas, cada tipo de aleación. Por ejemplo, resistencia, módulo, resistencia a la corrosión, importante porque recordemos que internamente hay muchos fluidos, hay muchos casos corrosivos que van a, obviamente no queremos que algo se oxide entre el nuestro, ¿no? La facilidad y obtención de imágenes, dependiendo también de qué material se utilice, puedes, por ejemplo, ver una tomografía mucho más clara, ¿no? Y también existen ahora que se están incluyendo recientemente los polímeros biodegradables. Estos polímeros tienen la función principal de poder, son utilizados bastante en muchos casos para lo que son exoprótesis, sin embargo también se está utilizando para lo que son fijaciones internas, dado que tienen la función de fijar alguna pieza, pero a la vez biodegradarse. O sea, es decir, mientras que el hueso va a ir reemplazando lo que es el espacio que está ahí como que tu fijación, una vez que tu fijación ya cumpla su función, desaparece. Entonces el cuerpo lo reabsorbe, lo elimina y no hay ninguna reacción adversa. Por ejemplo, el PLA es ácido poliláctico, es un filamento o bueno, un material derivado de lo que es el maíz. Entonces, esto es bastante utilizado para lo que es
las fijaciones biodegradables. La fibra de carbono también es súper útil, por lo que es eso sí se utiliza más para lo que es fijaciones externas, por la ligereza que tiene. No sé si antes habían escuchado de este material. Es un material bastante ligero y con muy buenas propiedades mecánicas, específicamente relacionadas a lo que son flexibilidad y distribución de carga, ¿no? Entonces, esto es súper bueno para poder identificar lo que son los materiales que vayamos a utilizar. Ahora, hay materiales también muy utilizados en lo que son este tipo de fracturas, por ejemplo, las agujas o los alambres, mejor dicho, que se utilizan principalmente para soportar fragmentos de hueso, para una fijación rígida más que nada o una fijación percutánea. Los tornillos óseos, hay distintos tornillos que van a depender mucho, se clasifican según su diámetro, según su configuración, según dónde se vaya a colocar los factores del hueso, la orientación, según qué tipo de orientación se necesita. Y también se pueden reforzar con un par de aprietes, que se pueden, o sea, a esto me refiero a que se pueden reforzar con los alambres previamente dichos. Y las placas, que también son muy utilizadas para cubrir huecos de fracturas y para también utilizados de soportes de injertos óseos. Esto es lo que les comentaba, que puede ser reemplazado, por ejemplo, por polímeros biodegradables. Entonces, es súper importante. Ahí nos comentan, las prótesis biónicas. Las prótesis biónicas, en muchos casos, yo he desarrollado una hace ya mucho tiempo. Son prótesis complementarias, exoprótesis en muchos casos, que van a hacer lo que es la lectura de lo que es una diferencia potencial. La diferencia potencial es básicamente, tú tienes una pila, por ejemplo. Imagínate que tienes una batería, ¿ya? Esta batería va a tener un positivo y un negativo. Cuando tú conectas los dos puntos de la batería, existe una diferencia potencial que se llama voltaje. Este voltaje va a generar una señal, que en este caso tú lo puedes utilizar para cargar algo, para encender algo, etc. Esta misma lógica se utiliza dentro de nosotros. Nuestros músculos van a tener iones de calcio, por ejemplo, que van a estar en constante flujo, que según, por ejemplo, si tú haces una contracción o haces lo que es una dilatación de lo que es el músculo, va a tener una diferencia de potencial medida, más que nada en la contracción. Entonces, lo que es utilizar sensores que pueden medir esta diferencia de potencial. Es como un multímetro mínimo, o sea, muy específico, que puede medir esto. Ahora, nosotros no manejamos voltios dentro de nuestro cuerpo, nosotros manejamos mili o microvoltios. Entonces, esto lo que va a hacer estos sensores es identificar esta señal, eliminar todo el ruido, amplificar esta señal y mostrártela a ti. Y tú ya ves qué haces con esta señal. Esta señal la puedes utilizar para modificar o programar para que estén enlazados con actuadores. Estos actuadores pueden ser, por ejemplo, servomotores, motores motores DC, motores paso a paso, etcétera, que pueden a su vez estar configurados dentro de una prótesis, por ejemplo, una mano, ¿no? Una mano con motores, servomotores es muy útil. Entonces lo que vas a hacer es colocar estos sensores a la muñón del paciente. Este muñón va a tener como esa diferencia potencial y va a accionar los servomotores que a su vez van a accionar los dedos. Entonces es una aplicación bastante interesante, bastante sencilla, que depende mucho de la eliminación del ruido. Entonces, ¿a eso te referías o eso es lo que más o menos querías ver, Rodrigo? Espero que sí. Ya, entonces vamos con el siguiente. Bueno, ya para pasar esta parte, la localización de la fractura es súper importante. Hay muchas, por ejemplo, en lo que son cadera, aquí les puse un ejemplo, lo que es el cuello femoral, las intertrocanterias o las subtrocanterias son también diferentes lugares en los que se pueden proporcionar una fractura, y en base a esto hay diferentes tipos de fijaciones. No son la misma fijación para los tres tipos. Y también la edad. La edad es un factor súper clave, dado que a medida que pasa el tiempo, hay dos características del hueso, que me hubiera gustado hablar más de eso hoy, pero por el tiempo no creo que podamos. Por ejemplo, el hueso tiene características corticales, o sea, partes corticales, que son la parte externa del hueso, y partes trabeculares, que son la parte interna del hueso. No sé si alguna vez lo han visto, que estoy seguro que sí. Por ejemplo, cuando, no sé si alguna vez han cocido un muslito de pollo, por ejemplo. Este muslito de pollo, si lo han cocido bastante,
van a darse cuenta que se hace frágil el hueso. Y cuando rompen el hueso, ven a la parte interna es esponjosa, no es, hueso, no es un hueso sólido. Esto lo hacen más que en aves se nota bastante, por ejemplo, porque son animales que vuelan. Entonces, tu parte trabecular es mucho menos densa. Esto va a ir cambiando a medida de la edad, dado que a mayor edad la proporción de este hueso trabecular se va disminuyendo, por lo tanto, hace que sus propiedades mecánicas de este hueso sean mucho menores. Aún, por ejemplo, una persona joven, que su hueso esponjoso está bastante bien, por así decirlo. Entonces, si vas a poner, por ejemplo, una fijación, vas a poner un tornillo, esta fijación tiene que encajarse bien o tiene que fijarse bien dentro de algo estable. Si tú lo colocas en un adulto mayor con casi el hueso totalmente hueco, obviamente tu fijación va a estar mal y va a haber un movimiento que es lo que quieres evitar de lo que es la fractura. Entonces no va a tener de dónde sujetarse. Por eso es que hay otro tipo de endoprótesis, por ejemplo, de cadera, que también se fija en la parte externa o se puede utilizar, por ejemplo, alambres para lo que es la fijación. Entonces, quisiera ver si me han entendido bastante bien o que si tienen alguna consulta al respecto. Espero, es bastante información, pero he querido como quedárselas para que tengan una guía completa de lo que es los factores quirúrgicos a tener en cuenta en lo que son prótesis, bueno, fracturas más que nada, para tener en cuenta las fijaciones. ¿Qué dicen por ahí? A ver, dice Sara Chávez, ¿cómo diferencia entre un material bioinerte de biocompatible? Ah, ok. El bioinerte, como les había comentado, son materiales que no reaccionan con ningún tejido vivo o algún componente vivo. No es que van a favorecer su crecimiento o van a empeorar su crecimiento o van a generar algunos factores que estresen a las células, nada. Lo que va a hacer es simplemente no hacer nada. Por eso se llama bioinerte. Son materiales que realmente se colocan allí y no tienen ningún efecto ni positivo ni negativo en lo que es el comportamiento celular, ¿ya? Obviamente sí va a tener un efecto en el comportamiento mecánico, porque estás colocando algo nuevo ahí, y es diferente sus características mecánicas de un metal a las de un hueso. Pero esa es la diferencia. Y el biocompatible es un material que sí va a reaccionar con esto. Va a favorecer lo que es el crecimiento celular. Por ejemplo, como les comentaba, tú tienes una prótesis, tú tienes una artroplastía de cadera, por ejemplo. Esta artroplastía, si bien la colocas dentro del hueso, este puede ser de una aleación de titanio, que es bioinerte, pero la puedes revestir, o sea, la puedes bañar en hidroxiapatita. Esta hidroxiapatita va a funcionar como material biocompatible. Entonces, complementas los dos. Tienes un material que sí, no va a estar seguro que no va a hacer nada, ningún efecto negativo sobre lo que es el paciente, y además le colocas algo que sabes que va a ser un efecto positivo sobre el paciente. Entonces, súper importante verificar este tipo de materiales. ¿Te quedó claro, Sara? Espero que sí. Hasta el punto de aquí, ¿tienen alguna pregunta, chicos? Pueden, yo preferiría siempre que puedan como que hablar, me gusta bastante, pero si también pueden ponerlo por el chat, estoy totalmente de acuerdo. Me comentan. Si no, pongan un check para continuar, por fin. A ver. Gracias, gracias. Creo que alguien levantó la mano, o me equivoco. Ya, bueno, continuamos. Ah, mire, como les comentaba, otros puntos a tener en cuenta, súper claves, son la vascularización. La vascularización, como ya les había comentado, es la cantidad de flujo sanguíneo, la cantidad de vasos sanguíneos que van a tener ese tipo o sea, van a estar proveyendo nutrientes constantemente y oxígeno a lo que son estas células. Y también la formación del callo. Muchas veces esto no se tiene en cuenta. El callo, si bien tiene otras propiedades mecánicas mucho menores a lo que es un hueso cortical, que es el hueso más duro, también hace lo que es, o limita. Es como si colocaras esto, se rompe, pero a la vez cuando lo quieres unir, digamos que lo quieres unir con una cinta, obviamente se va a generar una bola de esa cinta, ¿no? Ya, esa bola de esa cinta es como el callo que se forma en el hueso y que va a tener otros rangos de movimiento, dado que aquí tiene mucho que ver la física. Cuando algo es, mientras más grande se hace, más ancho se hace, su inercia es mayor. Por ende, la inercia de este hueso va a ser mayor, va a ser diferente al original y va a generar lo que son las limitaciones de movimiento.
Entonces, espero que esos puntitos también son súper importantes. Les traje otro caso para que, bueno, no se aburran escuchando tampoco. Este es un caso de una placa. Y no es, este no es un caso de éxito, a diferencia del de que vimos hace un rato, sino es un caso de falla. ¿Ya? ¿Vale? Entonces, vamos a verlo. Se da en un hombre de 25 años. Es una fractura de radio, tratada con fijación interna. Y a pesar, mira, 20 años después de colocarse la fijación, esta se rompe, se fractura. ¿Qué habrá pasado ahí? Vamos a ver. Podemos ver aquí la imagen que ha pasado. Ahí vemos una rotura clarísima, casi por la mitad de lo que es la fijación. Y quisiera saber si alguien sabe el por qué, qué ha pasado esto, ¿no? De todo lo que se les ocurra. Nadie, bueno, estoy seguro que aquí muchos son expertos, de hecho, pero también hay personas que no, por primera vez lo están viendo, denlo, digan lo que se les ocurre. A ver, ahí Daniel, porfa, Mateo, ¿no puedes ayudar con eso? Hola. A ver, estoy primero activándole el micrófono a Daniel. Dale. Permítame. Daniel, no sé si ya estás con el micrófono encendido. Ya debería poder activar. Básicamente sería por fatiga y concentración de esfuerzos. ¿Cómo? No te escuché bien. Fatiga y concentración de esfuerzos. Por ahí me oyen ya, ¿verdad? Sí, Daniel, te escucho. No sé quién estoy escuchando, pero escucho a alguien. Sí, mira, yo soy cirujano ortopedista. Oh, gracias. Entonces, el hueso, muchas veces piensa uno que es un tejido inerte, pero tiene flexión, extensión, rotación, compresión. Entonces, esa viabilidad no te la da la placa. Y pues yo creo que tú sabes más de eso que un metal que se está teniendo una constante flexoextensión a un solo nivel que le quiere hacer segunda al hueso, pues acaba por romperlo. Ese es uno. La otra es pues el tipo de material, ¿verdad? Pues sabemos, hay material de titanio, por ejemplo, el radio no es zona de carga, entonces no tiene mucha carga axial, probablemente fue por fatiga, porque el huesito pues ya está consolidado. Y además, pues también como se ve que es una fractura muy compleja, la fijación está muy lejos del foco de fractura, probablemente, aunque ahí quedó también medio angulada. Entonces, esas solicitaciones de fuerza, pues fracturan la placa. Exacto. Muchísimas gracias, Daniel. La verdad, el punto de vista médico siempre es muy importante, es muy diferente al ingeniero, al punto de vista de ingeniero. Bueno, sí, básicamente le has dado mucho, de hecho está perfectamente tu explicación. Ha sido por esto, por lo que es la fatiga que comentas, la carga y descarga de un material provoca su falla. Esta carga va a ser básicamente, son cargas cíclicas. Si bien estas cargas, como me comentas, este no es un punto de concentración de cargas fuertes, es un punto de realmente no tiene mucho esfuerzo, por así decirlo. Sin embargo, sí van a ver, son como que las microcargas que habíamos mencionado antes, con lo que es los ultrasonidos. Sin embargo, estas microcargas también van a provocar su falla, dado que si superan un límite del material, al hacer la forma cíclica, o sea, el movimiento cíclico, poco a poco va a ir generando microfisuras dentro de este material y van a provocar lo que es la falla. A pesar de que esto ha pasado durante 20 años, quizá haya sido, por ejemplo, algún material que solo en ese entonces detenía, o quizá haya sido alguna cosa que no se tenía en cuenta desde entonces. Entonces, como les comento, incluso si las cargas son menores a la tensión máxima, esto va a generar lo que es el fallo del material si se hace de manera prolongada.
Y en la fatiga y las cargas cíclicas es algo que tener mucho en cuenta porque recordemos que las fijaciones en muchos casos son de por vida. Entonces, no queremos estar 20 años después que nos hemos colocado una fijación, volver a poder pasar por otro proceso quirúrgico para poder otra vez hacer lo que es otra fijación, otro sistema, que incluso vas a estar en muchas peores condiciones, dado que has pasado 20 años de tu cuerpo y tu cuerpo obviamente ha disminuido sus propiedades mecánicas, ¿no? Entonces, espero que este caso también les haya gustado. Vamos a pasar con algo súper bonito, que también a pesar de las fracturas, se llaman las artroplastías. Las artroplastías son como tal el uso de prótesis, o sea, es el método, como tal, el sistema que se utiliza para lo que es las fijaciones, o sea, ya fracturas complejas, a reemplazos totales, mejor dicho. En la mayoría de los casos, esos reemplazos también, como les comento, son de por vida, por decir en la totalidad de casos, y van a tener diferentes, o sea, van a tener que también tener en cuenta muchas cosas que se ha visto previamente, ¿no? Con las fracturas. Para darles unos datos importantes, mire, hemos pasado ¿recuerdan cuánto era el dato de fracturas anuales? En este caso, eran 30 millones, ¿se acuerdan? En este caso son 2. Igual, son un número bastante grande, es un número bastante significativo de cantidad de artroplastías. Muchos de estas derivan de las fracturas, entonces, o también del desgaste, ¿no? Del desgaste entre las articulaciones. 2 millones de artroplastías de cadera y de rodillas se realizan anualmente en el mundo, solo de cadera y de rodilla. Entonces, es súper importante verificar este dato y también ver que ahí también hay una gran oportunidad de poder desarrollar soluciones. ¿Cuáles son las distribuciones? ¿Dónde se colocan? O sea, ¿dónde pasan estas artroplastías? La mayoría son de rodilla, que es el caso que quisiera mostrarles de manera práctica, y de cadera, que es otro caso también bastante interesante, o son una proporción bastante interesante de casos. Miren, solo un dato, entre 2000 y 2019 en Estados Unidos, los reemplazos de cadera y rodilla aumentó un 150%, es decir, que estos 2 millones no se van a quedar ahí, ni es el techo. De hecho, este dato es del 2019. Entonces, imagínense hasta el 2025 cuánto ha subido. Entonces, es bien importante entender esto, dado que la longevidad de la población está aumentando, la cantidad de años que puede vivir una persona en muchos casos ya es mucho mayor, pasan los 70 años, 75 años o llegan a los 80 años muy fácilmente. Y como les mencioné al principio, la posibilidad de sufrir alguna fractura en esta edad es muy alta. Entonces, las artroplastías no es algo que vayan a disminuir, al contrario, van a aumentar. Y es muy importante por eso desarrollar este tipo de dispositivos, que si bien, como les comenté, ya existen diversidad de dispositivos de artroplastia, para hacer artroplastías, pero generar una mínima ventaja, una mínima mejora en cualquier tipo de estos dispositivos, créanme que realmente tiene mucha diferencia y que tiene mucho impacto en el mercado. Bueno, vamos a pasar rapidísimo para poder hacer lo que es la parte práctica y que nos quede más tiempo. Por ejemplo, lo que es la cadera, eso es lo que les quería mostrar básicamente. De ahí vamos a ver la parte práctica con la rodilla. La cadera, vamos a hacer un pequeño zoom, tiene la medición directa de las fuerzas, dado que esto, o sea, hay una medición, puede haber una medición directa de las fuerzas, que es un método mediante el cual se analizan lo que es el esfuerzo mecánico, con lo que se llaman implantes instrumentados. Los implantes instrumentados son aquellos implantes que tienen sensores internos que van a medir esta variación de fuerza y de esfuerzos en diferentes casos, por ejemplo, al caminar, al correr, al hacer ejercicio, etc. Entonces, hay que aclarar que no todos los implantes que se utilizan son instrumentados. Son, en muchos casos, implantes carísimos y en muchos casos solo se colocan para investigación, o sea que son financiados por algún estudio clínico, que ya les había mencionado que son muy caros. Entonces, esto utiliza lo que son galgas extensiométricas, transductores de fuerza o analizadores de marcha, por ejemplo, que miden la fuerza en newtons o el grado de movilidad angular, por ejemplo, y van a poder darte una buena idea de qué es lo que pasa cuando se coloca un implante. Ahora, también existen los modelos analíticos que son muy importantes, muy baratos, muy también aproximables a lo que es la realidad, sin necesidad de estar gastando cantidades absorbitantes de dinero para poder demostrar o validar tu diseño, ¿no?
Por ejemplo, los modelos analíticos sirven para simular fuerzas internas. Como les comenté, las fuerzas internas no se pueden simular ni con implantes instrumentados. Las fuerzas internas solo se simulan de manera matemática y analítica. Entonces, o la haces a papel y tienes millones de variables, bueno, miles de variables, que estar ahí como que cuantificando, que te hace demorar una eternidad, o utilizas elementos finitos, que son lo que vamos a ver al final de la clase. Ahora, las ecuaciones de equilibrio también es importante siempre verificar, por ejemplo, cuando esto se ve bastante en estática, cuando queremos reducir variables, construir modelos optimizados, como les comenté. Modelos optimizados no significa que son modelos con más variables, sino son modelos con menos variables, en los cuales se concentran como diferentes fuerzas en secciones y estas van a poder verificar lo que es, o hacer que un modelo sea mucho más fácil de predecir y aproximar funciones. Entonces, hacemos allí también, eso se ve bastante, y es muy importante, al menos para entender lo que es el modelo. Uno no puede simular, eso sí es importante, y quisiera que lo puedan interiorizar. Uno no puede simular algo sin entender qué está pasando. Entonces, es súper importante, al menos tener unas bases mecánicas sobre, por ejemplo, alguna condición de equilibrio súper sencilla, por ejemplo, subir una escalera, al levantar una pesa, entender qué está pasando internamente, para raíz de después simular y entender realmente lo que está pasando con simulación. Muchas veces uno comienza en este mundo simulando directamente y realmente no entiende qué está pasando porque obviamente no todo el mundo es ingeniero, entonces no ha visto esta parte a fondo, pero sí es importante verificarlo. Los factores, por ejemplo, la magnitud, la ubicación y la frecuencia de la carga, la geometría articular, esto sirve muchísimo para lo que es la planificación quirúrgica preoperatoria, por ejemplo, el tamaño del cabezal de femoral. Hay, por ejemplo, Daniel debe saber mucho más que yo. La longitud del cuello del implante, el diámetro del cuello y la diáfisis, esto tiene mucho que ver según la concentración de fuerzas que pueda tener. No es lo mismo colocar una prótesis o una artroplastía de cadera en un ángulo dado versus otro ángulo, por ejemplo, un ángulo superior, mientras un ángulo inferior puedes decir, pero solo varía unos centímetros. No, realmente afecta bastante en lo que es, por ejemplo, la otra pierna, la pierna sana que no tiene una artroplastía y puede hacer incluso más daño a veces en muchos casos, ¿no? Entonces esto depende también bastante del diseño y también depende del o sea, del doctor, ¿no? En este caso. Vamos a ver si creo que hay algo más por acá. Sí, las fuerzas en la articulación puede haber, debido a una artroplastía, se generan también consecuencias. Las artroplastías no son perfectas. No es que te va a poner una rodilla nueva y vas a poder correr como cuando eras joven, no. Las artroplastías tienen la finalidad de recuperar la movilidad, la autonomía más que nada del paciente, pero no, o sea, en la medida de lo posible. Puede ocasionar inestabilidad, luxación, puede haber alojamiento aséptico, que es el desgaste del polietileno, que es en la mayoría de los casos, en el caso de la cadera o la rodilla. La pérdida ósea periprotésica, que es, esto pasa cuando, es muy interesante este fenómeno, cuando hay el material que utilizas para reemplazar lo que es la cadera, por ejemplo, es un material metálico en la mayoría de los casos. Y el metal tiene unas características mecánicas muchísimo mayores a lo que es el hueso. Entonces, al tener esta distribución de cargas diferentes, estas características mecánicas diferentes, el cuerpo va a asimilar estas características, o sea, la distribución de la fuerza va a ser distinto. Si antes una parte de la fuerza, digamos que 20 newtons o 100 newtons o 1000 newtons iban se distribuían por todo el hueso, ahora ya no va a pasar eso. Una parte interesante, importante, va a distribuirse solo sobre tu artroplastía y lo restante sobre tu hueso. Y recuerden que el hueso se estimula con lo que es las fuerzas mecánicas. Entonces, a menores fuerzas mecánicas, se estimula menos el hueso. Entonces, al estimularse menos el hueso, se hace más frágil. Y al hacerse más frágil, tienes hay más posibilidades de una fractura, ¿no? Entonces, es importante también verificar eso. La magnitud y la dirección de las fuerzas, por ejemplo, como les dije, los ángulos es importante tenerlo en cuenta. El desgaste, la distribución sobre la cabeza del fémur, la marcha y la actividad es importante, cuánto más o menos puedas, o sea, en muchos casos se ha visto, o en muchos estudios se ha visto que una persona es más activa luego de una artroplastía. Entonces tienden, por ejemplo, antes les dolía moverse bastante, ahora como ya aquí sale ese dolor y se elimina ese dolor, ahora tienden a moverse más. Y ese moverse más es una fatiga que no se tenía considerada, ¿no?
La osteoliosis, que es el blindaje contra el estrés, que es lo que les comentaba, al haber una distribución de cargas diferente, el hueso, los huesos, las células que rodean lo que es la artroplastía van a tener un comportamiento diferente. Esto se llama blindaje contra el estrés. La mayor distribución de fuerzas del implante con el hueso, eso es lo que les comentaba básicamente, ¿no? Va a haber una mayor distribución de fuerza hacia el implante y va a evitar pasar el hueso. O sea, es como la electricidad. La electricidad, obviamente, hay materiales conductivos, por ejemplo. Hay el cobre, polímeros. Entonces, entre el cobre y los polímeros, obviamente, o sea, si tú pones un pedazo de metal versus un pedazo de plástico, la electricidad va a querer pasar por el metal, porque es más conductivo que el plástico. Entonces, básicamente es lo mismo con lo que es el blindaje contra el estrés. El esfuerzo, la fuerza, va a tender a irse por el lado que pueda distribuirla mejor o que la pueda distribuir más rápido. Entonces, al hacer eso, como que le quitas al otro y ese otro se debilita con el tiempo. Eso es, básicamente. Espero que me hayan podido entender así. Vamos a ver qué más queda. El nivel de actividad. Para tener así en cuenta unos datos, el nivel de actividad es súper importante. Por ejemplo, una persona promedio debe cumplir, o una artroplastía promedio debe poder soportar 1.000.000 de pasos al año. Esto se transforma en días, o sea, pasos por día, entre 5.048 y 12.288 pasos por día, dependiendo de la actividad del paciente. Como les comenté, previamente el paciente puede tener una actividad reducida, después de una artroplastía, en la mayoría de los casos, estadísticamente tiende a aumentar. Y ese aumento hay que tenerlo en cuenta a la hora de desarrollar nuestra artroplastía. Véanlo así, como les comenté, si hacen un puente, ese puente tiene que soportar una cantidad de coches definido hasta antes de poder reemplazar el puente, ¿no? En nuestro caso, este puente tiene que durar para toda la vida. Y tiene que soportar al menos 1.000.000 de coches o 5.048 coches por día, ¿no? Algo así. Es súper importante ver esos datos también. Las complicaciones, como les comenté, la pérdida ósea, o sea, esta disminución al ser débil más el hueso va a generar una pérdida ósea, y el desgaste del implante también, porque recordemos que es un material que no se para reemplazando, como por ejemplo el hueso, aunque no lo crean ustedes, o la piel en general, o cualquier tipo de tejido que tengamos en el cuerpo, se va reemplazando constantemente. Entonces, por ejemplo, el hueso se reemplaza cada ciertos meses, la piel se reemplaza igual cada ciertos meses, entre otros. El cabello, por ejemplo, se reemplaza muy rápido, cada ciertas semanas. Entonces, aunque no lo crean, todo su cuerpo siempre va reemplazándose. Y a medida y por consecuencia de este reemplazo nos hacemos más viejos, ¿no? Entonces, dado que hay un pequeño error en el reemplazo, y como que esta célula tiende a ser un poco más longeva. Entonces, lo mismo pasa con el hueso. Pero con una prótesis, con una artroplastía, no va a pasar eso. No, la artroplastía no se está regenerando constantemente. Es un material artificial que tú has colocado ahí y que al contrario, se va a ir desgastando y desgastando y desgastando. Lo que tú tienes que procurar es que no se desgaste más de lo que puedas vivir tú, ¿no? Entonces, es importante eso. Creo que acá hay algo más. Y para concluir, la biomecánica de la marcha. Es importante que pacientes con artroplastía tengamos en cuenta que tienen un menor equilibrio, una menor velocidad, tienen distintas fuerzas de reacción sobre el suelo, tienen distintos patrones de movimiento y tienen distintas fuerzas articulares. ¿Ok? Y el movimiento de aducción de la rodilla, por ejemplo, es un factor o un indicador clave en lo que es el efecto de la artroplastía, el efecto colateral. Y se ha identificado que en muchos casos, por ejemplo, hay una osteoartritis en la rodilla, en consecuencia de esta artroplastía. O sea, tú colocas una artroplastía de cadera y la posibilidad de que le genere esto una osteoartritis o que te aparezca una osteoartritis aumenta estrepitosamente y aumenta en la otra pierna. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente hay un movimiento diferente, hay un desgaste diferente, que tu cuerpo no lo tiene contemplado y que obviamente va a generar una consecuencia, ¿no? Entonces, es súper importante. Espero que les haya gustado estos datitos clave. ¿Hasta ahí cómo van, chicos? ¿Ya se aburrieron? ¿Ya se durmieron? ¿Están bien? ¿Está interesante? Coméntame. Ya bien, veo likes. Ya, chévere. Vamos a continuar. Otro caso.
interesante. Ya para concluir, creo que este es el último de los casos. El reemplazo total de cadera cementada. Igual acá sí tenemos a un médico. René, no sé si tienes alguna duda. Bueno, puedes pasarlo por el chat explícito para ir avanzando. Yo te lo respondo al toque. El reemplazo total de cadera cementado es un reemplazo bastante común. De hecho, es el estándar de lo que son las artroplastías de cadera. Y vamos a ver eso. En este caso se dio un hombre de 54 años que presentaba dolor lumbar de rodilla. Es un dolor que constantemente se veía reflejado en el paciente, y que el paciente, obviamente, no al primer dolor quieres hacerte un cambio de rodilla, sino que esperó a que mejorara, tuvo tratamientos y todo, y a pesar de que de eso, durante 3 años ha esperado y ha tenido un dolor progresivo, o sea, que ha ido aumentando el dolor. A tal punto que decidió ser tratado con una artroplastía total de cadera. Disculpen, de cadera, dije rodilla. Y la recreación del desplazamiento de cadera comparado con, es lo que vamos a ver, la recreación del desplazamiento de cadera comparado con el lado no afectado. O sea, en palabras simples, cómo afectó a la otra pierna, básicamente. ¿Ok? Esto es importante. Y acá lo vemos. No sé si hay otra imagen. Ahí. Entonces, ahí disculpen, chicos. Ya, aquí se ve claramente. La cadera, a pesar de que originalmente, esto lo digo porque he leído un poquito el caso, se colocó en el mismo ángulo, en la misma ubicación y en la misma longitud de la otra pierna, la cadera con el pasar de los años se ha modificado por esta pérdida ósea que les había comentado y modificación ósea. Y recuerden que el hueso se va a ir regenerando constantemente, entonces tiene la posibilidad de cambiar a pesar de eso. Entonces, en este caso pasó eso. Se colocó la artroplastía y se verificó que con el paso de los años, esta cadera ha optado por alguna modificación que ha sido específicamente, en vez de estar nivelada, ha pasado esto. Se ha como que inclinado, ¿no? Si lo ven ahí, se ve así un poco. Entonces, esto es súper interesante verificar, dado que ese cambio, por ejemplo, tú calculaste en base a esto, ¿no? Todos tus esfuerzos mecánicos, todas tus cantidades de flexión, el esfuerzo que colocas sobre la pierna, calculaste así. Sin embargo, esto pasó. Entonces, el esfuerzo, la concentración de esfuerzos, los ángulos, los vectores de fuerza, todo va a cambiar. Entonces, es súper importante verificar eso. ¿Y por qué ha pasado esto? No sé si tienen ahí algún por qué. Antes de ya pasar a la parte práctica. ¿Me lo pueden decir por el chat o pueden levantar la mano? Humbert creo que está ahí levantando la mano. ¿Me comentas, Mateo Melios, con eso, por favor? Sí, claro. Ahorita mismo le activo el micrófono. Listo, muchas gracias. Listo, ya debería poder activarlo. ¿Nos escuchas? Bueno, te escuchamos si quieres. Sí, bueno, ahí está. Te escucho. Ya pueden activar los micrófonos, por si acaso, si desean participar. Ah, ok. ¿Yo puedo opinar? Es que estaban esperando. Tú eres aquí nuestro experto. Dinos, coméntanos. Sí, mira, volvemos a lo mismo. Actualmente ya no se usan caderas cementadas en el acetábulo por lo mismo, porque el cemento en sí es un polímero muy inerte que no le hace, vamos a hablar coloquialmente, no le hace segunda a la biomecánica del acetábulo, que también tiene compresión, flexión, es un tejido esponjoso, dinámico. Entonces el polímero pues no le hace segunda, la cadera pues tiene movimiento de extensión, abducción, ABD, entonces las cargas que generalmente amortiguan en el tejido esponjoso pues no lo realiza el polímero, por lo cual se empieza a desprender del acetábulo y se hace el aflojamiento y se verticaliza
El acetábulo actualmente pues se usan acetábulos sin cemento, es lo actual ya desde hace algún tiempo, y se dejó de colocar el cemento solo en casos muy extremos de gente que tiene una edad muy avanzada y una inestabilidad del acetábulo importante con una osteopenia, pero actualmente no debe de usarse el cemento en el acetábulo por lo que había comentado. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Perfecta explicación. Sí, es un caso que por este mismo motivo ya no se va usando, se va disminuyendo, y hay que tener algo en cuenta y una conclusión que sale de este caso, ¿no? Los cambios en la biomecánica de una pierna o de cualquier tipo de segmento del cuerpo va a tener necesariamente un efecto en algún otro lado, en este caso, en la otra pierna, ¿no? Entonces, es importante también saber eso y entender eso. Siempre que hay una reacción, hay un efecto adverso. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte práctica. Tenemos un tiempito ahí bastante interesante, espero que les guste. O sea, vamos a ver cuál es, si bien, mire, por ejemplo, Daniel puede saber muchísimo más que muchos de nosotros de esto, estoy seguro que Daniel también tiene o sea, quiere ver una parte de la cual se aplican nuevas tecnologías en este rubro. Entonces, vamos a ver esa parte. Vamos a darle un pequeño vistazo a lo que son COMSOL, al uso de COMSOL y al uso de ANSYS. Son ambas herramientas para lo que es el esfuerzo mecánico y mediante el análisis de elementos finitos. Ok, ¿alguno no sé si me pueden ayudar con un check? ¿Alguno ya ha usado esto antes? ¿Ha escuchado de esto antes? ¿Lo ha usado para esto? Perfecto. Bueno, Martínez, nada más. Mónica, Atuk, entre otros. Entonces, para muchos es nuevo, ¿no? Entonces, a ver, no sé si me pueden ahí ayudar. Sí, pues si es nuevo para ustedes, un corazoncito. Si nunca lo han escuchado, un corazoncito. Y si lo han usado antes, un check. A ver, qué chévere. Entonces, me alegra bastante poder presentarles algo nuevo. Vamos a pasarlo a la parte de artroplastía de rodilla. Recordemos que este es más del 60%, si no me equivoco, no recuerdo el número exacto, de casos de artroplastías. Entonces, en este caso vamos a verificar un poquito lo que es el movimiento. Por ejemplo, esto es en plano sagital, cómo se realiza el movimiento de la rodilla. En el plano frontal, cuál es el movimiento de la rodilla. Esto es una simulación. Entonces, la idea de nosotros que queremos hacer es poder reemplazar este movimiento y poder recuperarlo. En muchos casos no se ve así de bonita la rodilla que queremos reemplazar, sino, por ejemplo, todo este cartílago que vemos aquí, los meniscos, todo está muy desgastado. Recordemos que los cartílagos y los meniscos no tienen funciones nerviosas, o sea, no sienten, por así decirlo, no comunican estas reacciones nerviosas al cuerpo. Entonces, si te duele la rodilla o te duele la cadera al moverlo, es que ya se desgastó totalmente todo el cartílago, todo esto, porque ha llegado hasta el hueso, ¿no? El dolor. Entonces, por eso es muy importante verificar, y por eso muchos de los médicos también lo comentan bastante, es que si te duele la rodilla y es una etapa bastante avanzada, siempre hay que tener en cuenta eso. ¿Ok? Y es un tejido que realmente no tiende a regenerarse. Es un tejido que solo se alimenta o se nutre de la exudación. Es como una esponjita, no sé, una esponjita esta como con la que lavas los platos. Por ejemplo, cuando lo presionas, bota agua, ¿no? Y cuando lo sueltas, va a absorber el agua que está al costado. Entonces, esa es la única forma en la que se nutre. No tiene, si se dan cuenta, no hay vasos sanguíneos, no hay nada. Entonces, cada vez que pisas, cada vez que caminas, cada vez que corres o haces alguna actividad física, lo que haces es generar eso. Aplasta la esponjita, libera todos los que son los desechos de las células, otra vez le haces una relajación, la esponjita va a absorber los nutrientes alrededor y así va a seguir este ciclo. Si no caminas, si no hay movimiento, si no hay actividad física, lamentablemente estas células van a tender a morir mucho más rápido, van a tener una tasa de muerte mucho más alta. Y la regeneración es mínima por el hecho de que no hay un flujo sanguíneo constante, ¿no? Entonces es importante ver eso. Y entonces, ¿cómo se conforma una artroplastía? De manera muy sencilla, y me van a disculpar, o sea, los que realmente conocen un poco, tienen más experiencia con esto, lo he hecho lo más sencillo posible para que podamos entender todos.
se conforman de esto: condilos de titanio, que son la parte gris, los insertos de PMMA, en muchos casos es un polímero, que es la parte media rosadita, el platillo tibial también es de un material metálico, y el vástago, que es el agujero donde se va a colocar el platillo tibial. Entonces, bueno, el agujero junto con el inserto, ¿no? Algo así, básicamente. Ahora pasamos a la parte de qué realmente se hace con los softwares. Esto se hace. Podemos obtener una resonancia magnética a partir de una tomografía, o podemos generar una resonancia magnética, o también conseguir la base a partir de base de datos. Esto puede ser extraído del mismo paciente. Es decir, por ejemplo, tienes una rodilla que está afectada, entonces puedes generar la otra rodilla, o sea, puedes colocar la otra rodilla, tomar la otra rodilla sana, entre comillas, de referencia, y poder en base a esto desarrollar lo que es una prótesis o una ortoplastía. Esto lo hace súper personalizado. No generas una prótesis genérica, sino generas una prótesis personalizada al paciente. Créanme que este rubro tiene mucho que dar todavía, y recién se está como que abriendo paso, dado que hay muchas tecnologías de lo que es la fabricación aditiva y la fabricación extractiva que nos permite poder hacer realidad este tipo de personalización, ¿vale? Entonces, en este caso, una vez hecho esto, mediante segmentación, que es lo que quiero hacer también con ustedes de manera así, o sea, en vivo, vamos también a hacer lo que es la obtención de un mesh. El mesh es un STL que es una cantidad de mallas, o sea, es una forma, una estructura 3D que se va a comportar por mallas, como ven aquí cuadraditos. El STL es formado no por cuadraditos, sino por triángulos. Se trianguliza lo que es la forma 3D y se forma como básicamente, ¿no? Esto se puede hacer mediante Mesh Mixer. Ahora, esto de aquí se puede hacer con rhinoceros, que es la optimización de la malla. Pasas de triángulos a cuadraditos, que es mucho más óptima para figuras orgánicas más que nada. Luego haces lo que es la segmentación de las diferentes partes, divides lo que es hueso, lo que es titanio, lo que es PMMA, etcétera. Y tienes en cuenta también que el hueso no es el mismo material, o sea, no tiene las mismas propiedades mecánicas a lo largo de todo el hueso. Recuerdan que les había dicho que tiene un hueso cortical, hueso trabecular, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Y luego haces lo que son las fases duplicadas, o sea, una vez que juntas todas las piecitas, vas a ver cuáles se chocan entre sí, cuáles se sobrelapan, y esas las vas a eliminar. Haces una limpieza de caras, verificas si el mesh está cerrado, o sea, si es una pieza está totalmente sellada por todos lados, que va a permitirte hacer lo que es una evaluación mecánica, y incluyes los datos. Estos datos van a ser obtenidos de bibliografía o características mecánicas, si tienen un laboratorio, por ejemplo, de características mecánicas, muy importante. Si tienen algún acceso también a algún laboratorio, chévere, pueden obtener estos datos a partir de ahí. Y bueno, pues también bibliografía, ¿no? De hueso cortical, trabecular. Yo una vez hice un estudio de esto, de hecho, sobre la caracterización ósea, pero no en personas, obviamente, que es mucho más complejo porque tienes que pasar por comité de ética, etc. Se hizo en pollos, si no me equivoco. Y fue muy interesante realmente cómo las diferentes propiedades tienen los diferentes huesos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un módulo de Young establece el coeficiente de Poisson, después la densidad aparente es súper importante para cada tipo, ¿no? Para cada tipo de material que estás usando y también para los materiales biológicos que va a tener el paciente. Entonces, colocas esto y asignas cada valor a cada material y vas a hacer lo que es la asignación de propiedades mecánicas. Luego, haces lo que es, después de la asignación, vas a poder recién validar y ver los puntos de contacto que hay entre, por ejemplo, el PMMA y el titanio de la parte 1, y verificamos cuáles son los esfuerzos. Aquí ya te dan data como tal, y te da el valor que existe de esfuerzo en ese punto. Y verificamos, por ejemplo, que si se distribuye de forma regular, si se concentra en un punto. Entonces, esto ya es data que realmente puede validar un estudio y puede validar un diseño. Y realmente lo puedes mostrar para verificar si tu diseño está correcto, ¿no? Podemos ahí ver diversidad de data. Por ejemplo, el marco saltante para mí es este de aquí, que verificamos que hay una distribución uniforme. Aquí, por ejemplo, el error sería ¿cuál? A pesar de que esta simulación es bastante sencilla,
podemos ser más complejas, obviamente, pero más que nada para que todos podamos entender, en los puntos críticos, en este caso, serían estos dos secciones, ¿no? Que se van a introducir en el hueso. Y lo que quisiéramos evitar con este dispositivo es que se concentren justo en estos dos puntos. Si el esfuerzo solo se concentraría en estos dos puntos, estaría completamente mal, porque sabemos que ahí va a concentrarse todos los esfuerzos y va a poder ser puntos posibles de fractura. En este caso vemos que no. Hay una distribución uniforme sobre toda el área y podemos verificar que puede distribuirse esa fuerza alrededor de todo, ¿no? Igual con lo que es el inserto. Tiene que no estar concentrado en un solo punto, porque si está concentrado en este solo punto, ¿recuerden qué pasaba? Esto generaba que el hueso circundante se debilitara, ¿no? En cambio, si está concentrado durante todo el plato tibial, esto va a generar que la distribución se distribuya de manera más uniforme y que no haya tantos efectos secundarios. Eso podemos lograr con lo que es COMSOL. Entonces, ¿qué tal? ¿Les gusta hasta ahí? No lo hacemos en vivo porque COMSOL es un poco pesado y también es un poco complicado entre que carga, o sea, demora en cargar y todo, pero vamos a hacer algo en vivo de todas maneras. Chévere. Y ahora vamos a pasar por ANSYS. ANSYS es más utilizado para elementos finitos para concentración de esfuerzos. Por ejemplo, vamos a ver la deformación que ha tenido. En este caso hice un punto así bastante sencillo. Por ejemplo, el esfuerzo se coloca en este punto. Aquí está todo como que quieto. Esto se está haciendo una simulación como si fuera una pieza completa, no por segmentos. Se debería hacer por segmentos, pero bueno, para hacerlo más sencillo lo hemos hecho así. Y vemos que se concentra el esfuerzo sobre este punto. Vamos a verificarlo otra vez. Y vamos a ver cómo se distribuye la fuerza. La idea es hacer esta prueba en cada segmento y verificar. Recuerden que antes habíamos dicho dónde se colocan las fuerzas, dónde están los esfuerzos. Esto nos sirve mucho para luego hacer lo que es la simulación real de dónde están los esfuerzos versus el movimiento que puede haber. Entonces, un segmento, un software se complementa con el siguiente. Por ejemplo, el esfuerzo. Aquí podemos ver cuál es el esfuerzo en este punto. Y vemos aquí como, bueno, aquí les tomamos en el punto más alto y vemos que el máximo se ha colocado acá y se ha visto allí, entre toda la pieza, y sería ese el punto crítico, ¿no? Dado que tiene un menor diámetro, está más alejado del punto de donde se ha tomado la muestra, hay mayor torque, entonces ese va a ser nuestro punto crítico en el cual verificar. Ahora, no todo punto crítico es como que para reemplazarlo. O sea, este punto crítico tienes que verificar si el esfuerzo que ha medido es un esfuerzo que va a soportar el hueso o va a soportar tu pieza. Si soporta tu pieza y soporta el hueso, este esfuerzo crítico no tiene ningún problema. Tendríamos que ver también que no sobrepase los límites de fatiga para que tampoco haya una ruptura a largo plazo. Igual en el esfuerzo. Ver la concentración de esfuerzo. Si vemos aquí, no hay mucha concentración de esfuerzo, así que sería chévere, ¿no? Eso es lo ideal en un tipo de prótesis de este tipo. Entonces, ¿qué les pareció hasta ahí? Quisiera saber qué me comentan. Es de manera muy sencilla, por favor. No es todo lo que se puede hacer, obviamente. Se tendría que hacer punto por punto. Perfecto, genial que les haya gustado. Ahora vamos a ir a una cosa en vivo. Recuerdan que les había comentado de las prótesis de carritos y también vamos a ver lo que es un poco de segmentación, ¿vale? Entre estos vamos a ver unos software bastante más amigables, que son Fusion y 3D Slicer. Igual, la misma pregunta, porfa, para pasar rapidito. Si lo has conocido antes, un check, y si nunca lo has escuchado, un corazoncito. Perfecto. Esa sí la conocen muchos, bastante. Son, más que nada, por ejemplo, 3D Slicer se utiliza mucho para lo que es obtención de mallas, obtención de formas, ¿cómo se llama? Orgánicas. Mientras que Fusion es para piezas mecánicas o para simulación de esfuerzos también. También puedes hacer ensayos mecánicos con Fusion, pero no es tan bueno como ANSYS o como COMSOL, que son más especializados en este aspecto. Entonces, vamos a ver ambas. Más que nada, Fusion yo lo utilizo para diseñar piezas mecánicas, mientras que lo que es 3D Slicer para obtener las formas, o sea, lo que quisiera obtener. Vamos a comenzar por Fusion, dado que ya lo tengo abierto. Denme un segundo para ver si se puede compartir específicamente eso.
Ya, acá está. Me comentan si se puede llegar a ver. No voy a pasar por acá. Ya, esto es Fusion, por ejemplo. Vamos a esperar que cargue, que no se me muera la computadora un ratito. Ya, Fusion es un entorno de diseño CAD en el cual puedes hacer diferentes opciones. Por ejemplo, puedes crear un boceto a partir de esto, puedes generar una forma X y esa forma X la puedes convertir en algo 3D, ¿no? Por ejemplo, es lo que estamos haciendo ahorita. Por ejemplo, esto es ya una forma 3D, tridimensional. Entonces, esto, por ejemplo, con esta herramienta, con este software, puedes crear infinidad de piezas mecánicas. También se crean piezas orgánicas, pero no es como que el punto fuerte de este tipo de, de software. Más que nada se utiliza para cosas mecánicas, no se utiliza para cosas orgánicas. Sin embargo, por ejemplo, yo lo que hago es bastante lo que son prótesis aquí para mascotas. A mí, en especial, yo me dedico más a la parte mecánica. Vamos a ver unos modelos, a ver si me deja cargarlos. Por ejemplo, este de aquí. A ver, déjame cargar este. Entonces, lo que nos permite esto es bastante poder hacer por ejemplo, un modelo paramétrico. Los modelos paramétricos son modelos aquellos que, por ejemplo, tienen unas medidas dadas y estas medidas, uy, qué raro. Bueno, vamos a pasar por eso. Estas medidas son medidas que puedes modificar ciertos parámetros en una tabla y automáticamente tu pieza va a optar por estos parámetros y va a absorberlos. Entonces, al absorber estos parámetros ya haces un diseño totalmente muy eficiente, dado que, por ejemplo, podrías, en mi caso, yo mido a los animales, hago un escaneo, pero para lo que es la pata, hago una medición de alturas, una medición de anchura, coloco los datos en esta tabla y simplemente esto se cambia en menos de 2 minutos, 3 minutos, y ya tengo una prótesis y lista para imprimir. Entonces, ahorita por ejemplo, está craneando un diseño interesante, un diseño amortiguado nuevo. Eso es solo un concepto de diseño, o sea, obviamente esto no es la prótesis, simplemente siempre es bueno iniciar con un concepto de diseño cuando quieres hacer algo nuevo y es verificar si va a funcionar. De ahí lo he impreso eh, y eso lo he verificado que funciona correctamente según lo que yo tenía planteado. Entonces, acá hay diferentes piezas mecánicas. Por ejemplo, acá vemos lo que es un resorte, o acá vemos lo que es una base amortiguante, que esta base puede ser de material flexible, mientras que esto también puede ser de material un poco más rígido. Este también tiene que tener ejes lineales, como podemos ver aquí, para que haya un movimiento controlado y no se descontrole la prótesis. Entonces, este diseño, por ejemplo, es relativamente nuevo, que está todavía en prueba, y con la finalidad que se mejoren siempre las opciones que entregamos a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, esto se hizo, por ejemplo, de manera muy eficiente, se da cuenta que es muy sencillo, la lista, el historial fue muy corto, y lo que es los sketches también son bastante cortos. Entonces, la idea es que comencemos también por aquí, que darle hecho una parte, o sea, quisiera avanzar con ustedes ahora, pero no, la verdad que el tiempo no da. Eso es uno. Y otra cosa muy bonita que quisiera mostrarles, vamos a ver si carga, denme un segundito, es la parte de lo que es la segmentación. Les va a gustar mucho. Espero. A ver, un segundito. Voy abriendo. El Tree Slicer, no sé si alguien, bueno, sí, ya me dijeron que sí lo habían visto, ¿no? Es un software basado en lo que es la segmentación anatómica. O sea, no me dejará mentir, Daniel, que a lo largo de lo que es la medicina, los archivos DICOM son muy importantes para lo que es el estudio observacional del paciente, de si está mejorando una fractura, no está mejorando una fractura, si la artroplastia colocada es la correcta, si está en el correcto ángulo. Estas tomografías, sin embargo, no acaban ahí, o sea, no mueren ahí, sino lo que hacemos nosotros es utilizar estas tomografías y utilizarlo para poder hacer lo que es la segmentación anatómica. Y sobre esta segmentación anatómica, hacerle las modificaciones de nuestras prótesis personalizadas y después de eso, hacer lo que es el ensayo como tal.
mecánico, ¿no? La simulación mecánica. Ahora les voy a mostrar, ya cargó. Me comentan si se puede ver, sí, creo que sí, ¿no? Sí, está. Ya, perfecto. Entonces, por ejemplo, aquí te da varias opciones, ¿no? Este software es un software gratuito, es un software libre, así que lo pueden utilizar cuando ustedes quieran. Por ejemplo, acá vamos a utilizar en específico este de aquí, que es de parte torácica. Entonces, dado que hay más tejido, hay más huesos, entonces, por ejemplo, acá podemos verificar las tomografías en distintos planos. Miren, por ejemplo, esto va a depender de la resolución de la tomografía que se ha tomado. Por ejemplo, aquí se puede ver todos los alveolos, el corazón. Desde este lado se puede ver lo que es los pulmones de la vista frontal, por ejemplo. Esta cosa, ¿no? Bueno, y aquí podemos ver la vista lateral, ¿no? Podemos ahí ver todas las costillas, por ejemplo. Entonces, si nosotros segmentaríamos esto, vamos a segmentarlo, vamos a hacer algo súper rapidito. Vamos a poder aplicar lo que es la segmentación. Déjenme ver aquí. Aquí está. Entonces, por ejemplo, si ven aquí, vamos a poner un show 3D y vamos a verificar, por ejemplo, con un threshold bastante alto y simplemente lo aplicamos. Y vamos a verificar, dejen que cargue un momentito, que se muestre todo el espacio 3D que se ha obtenido en la tomografía, que en este caso se va a ver como un torso, si se logra ver. Esperen un ratito. Ahí está. Bueno, en este caso es como un tubo, ¿no? Porque eso es lo que es la tomografía completa. Si lo modificamos con el threshold, obviamente, por ejemplo, queremos esta parte, modificamos con lo que es este valor. Por ejemplo, queremos que se vea mucho más la parte de los huesos. Entonces, podemos hacer esto. Damos un threshold más bajo, en el cual se verifique solo. Por ejemplo, solo queremos los huesos, ¿no? Ok, ya, vamos a ver el torso completo. A ver, ahí lo vamos a ver. Aplicamos. Y esperemos que cargue un ratito. Y dejó de ser un cilindro, que es la tomografía completa. Ahora la vamos a ver. Hacer el torso, ¿no? Este torso ya se ve un poco más claro, incluso por el threshold se ve todavía un poco las costillas y todo. Ahora vamos a afinar mucho más este threshold y vamos a verificar que solo queremos, por ejemplo, los huesos, ¿no? Por aquí vamos a subir un poquito lo que es esta parte. Esto, así, perfecto. Y con el threshold vamos a verificar esta parte del hueso. Ajá, algo así. Entonces, si aplicamos esto, vamos a obtener, por ejemplo, la morfología como tal de lo que es las costillas. Por ejemplo, si lo hacemos aquí, ya tenemos una parte. Incluso se puede mejorar muchísimo más. Por ejemplo, vamos a lo que es lo que es eliminación de islas, que son estas pequeñas cositas que ven aquí como errores. Entonces, vamos a quitar eso. Por ejemplo, aplicamos esto y se va a limpiar. Por ejemplo, ahí se vieron. Mira, incluso esa aplicación puede ser más eficiente porque quita un omóplato, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ir como que limpiando y segmentando para poder obtener la morfología como tal de lo que es una tomografía. Entonces, las tomografías tienen muchísimo uso. Actualmente hay millones de datos de estos. Por ejemplo, yo hice mi tesis de titulación en base a lo que es tomografías de mama para lo que es identificación de cáncer. No se imaginen la cantidad tenía más de 100 gigas en solo tomografías, ¿no? O que más de 500 gigas solo en tomografías, que he estado segmentando y verificando para poder hacer lo que es el estudio de lo que es los tumores, ¿no? Hay diferentes tumores, entonces en este aspecto vamos a ver huesos, que es bastante útil para lo que es la segmentación. Y esto posteriormente lo puedes exportar y lo puedes observar aquí. Por ejemplo, aquí ya había hecho uno que, vamos a borrar esto.
para que lo puedan observar mucho más simple. Vamos a insertar esta malla. Denme un segundito, ahorita les muestro lo que estoy haciendo. Listo. Ya, mire, por ejemplo, esta es una segmentación que ya hice hace poco, de la misma que estábamos viendo, y podemos verificar acá ya todos los huesos, ¿no? Las vértebras, es una limpieza un poco más completa, los omóplatos, podemos ver todos cómo se dividen las vértebras entre sí, podemos segmentar incluso vértebra por vértebra, se puede hacer una limpieza de malla con Mesh Mixer, o se puede hacer una limpieza de malla con Blender, para poder hacer lo que es el limpiado y la fijación de lo que es cada punto. Y vemos aquí que este hueso se puede, por ejemplo, a someter ya a una propiedad mecánica y verificar cuál es el esfuerzo mecánico en una tomografía real. Y verificar que tu prótesis que vayas a poner tenga la misma respuesta, ¿no? Entonces, es súper interesante poder analizar esto. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué les pareció hasta acá? Porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Les gustó? ¿No les... Chévere. Entonces, esto es súper interesante. Esto ya lo puedes llevar, por ejemplo, a lo que es impresión 3D, que es también una herramienta muy útil. Déjame ver si lo puedo ver acá. Vamos a ver. Antes ya para terminar. Vamos a ver si no se me marea la computadora. Confirmo. Un segundo, chicos. Hay preguntas. ¿Pueden escribirlas por el chat, Licito? Lo estoy viendo. ¿Cómo obtienes la imagen de una radiografía? Bueno, se obtiene a partir de archivos DICOM. Si la radiografía, por lo que entiendo, solo las tomografías y sí, más que nada las tomografías botan lo que son los archivos DICOM. Muy pocas radiografías realmente se almacenan en DICOM por la resolución, más que nada, si no me equivoco. Entonces, es más útil obtenerlo a partir de una tomografía como tal. El programa libre se llama Direct3D Slicer, y ese es el programa que les estaba mostrando para poder hacer lo que es la segmentación. Y el programa para lo que es diseño mecánico se llama Fusion 3D, Fusion 360. Entonces voy a mostrarles, por ejemplo, lo que es otro software interesante para lo que es, laminado e impresión 3D. Acá puedes laminar, por ejemplo, lo que acabamos de diseñar o de segmentar, y lo podemos ver aquí. Y vamos a esperar a que cargue un ratito. Y aquí se puede ver, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí puedes hacer lo que es por ejemplo, esto ya tiene un uso, puede ser, es decir, obviamente, si lo limpiamos un poquito más y le damos un poquito de dedicación, que esto fue a lo mucho 10 minutos de nuestro tiempo para obtener esta forma, podemos dar, por ejemplo, un ensayo o sea, un ensayo preclínico, ¿no? O sea, en el cual tú le das esto al médico y el médico puede como que practicar operaciones complicadas, muy poco recurrentes en el mundo médico, que se ha demostrado que tiene entre un 20 y un 30% mejora la eficiencia a la hora de hacer la operación real. Entonces, los simuladores médicos también es una gran oportunidad de desarrollar en este tipo de rubros, ¿no? Entonces, esto ya lo puedes imprimir en 3D y dárselo al médico. Puedes imprimirlo en filamento, puedes darlo en resina y poder los casos, ¿no? Esto también es súper importante. Déjenme ver que cargue. Claro, este es un modelo bastante complejo. Dice que tiene más de 1 millón de triángulos. Recuerdan que los STL les ha dicho que tienen triángulos pequeñitos. Entonces, estos son millones y millones de triángulos, de hecho, dado que es una forma orgánica. Entonces, va a tardar un poquito más. Esperemos que ya con esto acabamos, la verdad.
Ya está cargando, ya está laminando capa por capa. Por ejemplo, en este caso puedes utilizar diferentes materiales, ¿no? Hay TPU, que es un material flexible, hay PLA, que son materiales más rígidos, el PTG, que es un material más resistente, el ABS, que lo puedes utilizar para diferentes cosas. Y se terminó. Aquí está, el material ya te da lo que es cómo se va a imprimir en 3D. Puedes hacer una observación, por ejemplo, de cómo se lo está imprimiendo en la parte interna, verificar diferentes parámetros. Esto te sirve ya, o sea, ya tienes algo que ya lo vuelves algo tangible. Eso es súper chévere para que podamos hacer lo que es el análisis médico en general. Entonces, eso sería en gran parte. Denme un segundo para volver a compartir la presentación. Uh-huh. Ya. Bueno, y como les comentaba, a ver, ¿qué tal les pareció esta intro? ¿Chévere? ¿Les gustó mucho? Espero que sí. Y esto es lo que nos permite hacer los software de simulación, ¿no? Eso es lo que nos permite hacer todo esto. Del contacto, como los dejo ahí, para que si desean puedan contactarme, cualquier cosita que puedan tener una duda. Y ahora los dejo con, bueno, como les comento, esto es todo lo que nos permite hacer los software de simulación. Muchas gracias, chicos. Gracias.